Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través del Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. En este episodio, quien les habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. Y en días pasados, el OCE informó que supervisó el cumplimiento del uso de la herramienta informática denominada Cuaderno de Obra Digital, COD, en un total de 3.672 contratos por un valor superior a los 11.000 millones de soles. Para conversar sobre ese tema, nos acompaña Darry Mota Peña, quien labora como supervisor de la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OCE. Estimado Darry, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Jan. Muy buenos días con todos. En principio quiero comenzar agradeciendo por la amable invitación y por la oportunidad brindada hacia mi persona para poder explicar sobre los resultados de la acción supervisora del Cuaderno de Obra Digital. Bien, Darry. Primero, recordemos a nuestros oyentes, ¿qué es la herramienta informática del Cuaderno de Obra Digital del OCE? Bueno, el Cuaderno de Obra Digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por este organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que si bien sustituye al Cuaderno de Obra físico tradicional, este va a mantener las características y las formalidades descritas en el artículo 191 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, esta herramienta informática va a permitir anotar en asientos correlativos los hechos relevantes que ocurran o que se susciten en la ejecución de una obra determinada, garantizándose así la trazabilidad y el seguimiento del mismo. En ese sentido, podemos decir que el Cuaderno de Obra Digital permite asegurar que la información registrada a través de los asientos, claro está, no pueda ser modificada de manera posterior a su registro, evitándose así la pérdida de información. Bien, ahora dinos, Darry, ¿cuál es el marco legal para el cumplimiento del uso de la herramienta informática del Cuaderno de Obra Digital, COD OCE? Bueno, el uso del Cuaderno de Obra Digital se encuentra enmarcada bajo las disposiciones y los lineamientos previstos en la Directiva 9/2020 OCCD. La misma que entró en vigencia a partir del 14 de agosto del 2020, ello a efectos de optimizar de manera ágil, oportuna y transparente el registro de información sobre las ejecuciones de obra. Ojo, también es importante señalar que este marco normativo obliga a las entidades a usar el Cuaderno de Obra Digital para todos los contratos de obras que deriven de procedimientos de selección convocados a partir de la vigencia de la citada directiva. Esta es a partir del 14 de agosto del 2020. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que no solo los procedimientos de selección regulados bajo el marco normativo de las contrataciones públicas se encuentran obligadas para el uso del Cuaderno de Obra Digital. También debemos mencionar que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, mediante resolución de Dirección Ejecutiva número 23/2021, aprobó el uso del Cuaderno de Obra Digital para sus procesos especiales de contratación regulados bajo su marco normativo. Esto se encuentra vigente a partir del 29 de marzo del 2021. Muy interesante lo que nos cuentas, Darry. ¿Podrías explicarnos por qué es importante el uso de esta herramienta informática? Bueno, Jan, es muy importante por diversas razones. En principio, ofrece numerosos beneficios y ventajas en comparación a los métodos tradicionales de registro en papel. Algunas razones por las cuales las entidades deben utilizar el Cuaderno de Obra Digital se encuentran asociadas, por ejemplo, al registro amigable de información, ya que esta herramienta del Cuaderno de Obra Digital permite a los usuarios autorizados, como por ejemplo el residente de obra, el inspector y el supervisor, llevar a cabo un registro correlativo y detallado de las ocurrencias y eventos relevantes desarrollado en una ejecución de obra. Aquí debemos también tener en cuenta que los registros de los asientos se pueden realizar
en cualquier momento del día y desde cualquier lugar de la obra, lo cual permite optimizar la eficiencia de la gestión de información. Por otro lado, el cuaderno de obra digital también reduce los errores y la pérdida de información, ya que al ser un registro digitalizado, minimiza el riesgo de las ocurrencias de errores materiales. Y también el cuaderno de obra digital, como es una información almacenada en un espacio digital, es menos propensa a perderse o a dañarse en comparación a un cuaderno de obra físico. Por otro lado, el cuaderno de obra digital coadyuva al control de la fiscalización. ¿Por qué? Porque básicamente permite a usuarios de la Contraloría General, del propio Congreso o del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras entidades, a que éstas puedan realizar un seguimiento más preciso, detallado, de aquellos avances de las ejecuciones de obra. Por su parte, el cuaderno de obra digital fue creado y desarrollado para poder optimizar la transparencia. Es por ello que el acceso a esta herramienta informática se puede dar en cualquier momento del día, pudiéndose observar el avance real de la obra. Asimismo, esta herramienta importante cuenta con un buscador público, el cual permite a los ciudadanos tener a la mano la información registrada. Por otra parte, Darry, cuéntanos sobre la última supervisión. ¿Cuándo se realizó y cuáles fueron los principales resultados? Gracias, Jan. Previamente a darle respuesta a las preguntas formuladas, es importante precisar que la acción supervisora al uso del cuaderno de obra digital tiene como objetivo supervisar que las entidades públicas hayan utilizado la mencionada herramienta informática, ello en cumplimiento de las disposiciones y los lineamientos previstos en la Directiva 9/2020. En ese sentido, este organismo supervisor de las contrataciones del Estado, mediante la Dirección de Gestión de Riesgos, supervisó 3.672 contratos de obras registrados y publicados en el SEACE entre los meses de octubre del 2022 y marzo de 2023. Todo ello por una inversión ascendente a un poco más de 11.000 millones de soles. Así, en el marco de la supervisión efectuada por la Dirección de Gestión de Riesgos, se pudo identificar o se obtuvo como resultado que 478 entidades no cumplieron con el uso de esta herramienta informática. Ello en atención a 1.014 contratos de obra, advirtiéndose así vulneraciones a la normativa de contratación pública y a la Directiva 9/2020 OCCD. Ahora, es importante tener en consideración que esta supervisión ha podido identificar ciertas casuísticas que realizan las entidades públicas. Por ejemplo, se identificó que las entidades, habiendo realizado la entrega de terreno, o es más, habiendo iniciado la ejecución de obra, no utiliza este cuaderno de obra digital para realizar sus registros correspondientes. Asimismo, se identificó que las entidades no gestionan la autorización del uso del cuaderno de obra físico ante la dirección del SEACE, aun cuando en el lugar de la ejecución de la obra no hay acceso a Internet. Por su parte, un tercer punto se identificó que si bien la dirección del SEACE autoriza el uso del cuaderno de obra físico, las entidades no lo habilitan en la plataforma del cuaderno de obra digital, ¿no? Y finalmente se identificó que las entidades, si bien llegan a habilitar el cuaderno de obra digital o el cuaderno de obra físico, estas se olvidan de registrar los asientos correspondientes, ¿no? Aspecto que de cierta forma vulneran, ¿no?, las disposiciones de la directiva ya mencionada. Asimismo, entre las regiones con mayor número de entidades que no cumplen con el uso adecuado de esta herramienta informática, se pudo identificar que la región de Ancash tiene 81 entidades omisas y la región de Ayacucho y Cajamarca tienen 48 entidades omisas cada una. Por último, Darry, ¿qué pueden hacer las entidades para cumplir con la obligación del uso de esta herramienta informática? Muy buena pregunta, Jan. En principio, yo recomiendo que las entidades deben interiorizar las disposiciones y los lineamientos previstos en la Directiva 9/2020 OCCD. Asimismo, se podrán apoyar de los manuales
tutoriales y otros documentos que este organismo supervisor de las contrataciones del Estado ha publicado mediante su portal web, ya que ello va a coadyuvar a que las entidades utilicen adecuadamente esta herramienta. Asimismo, si las entidades advierten que ejecutarán algún proyecto de obra, es necesario que éstas gestionen ante el OCE el certificado se hace del administrador de usuarios del cuaderno de obra digital, ya que este usuario va a permitir habilitar y deshabilitar los cuadernos de obra digital, crear los usuarios como por ejemplo residente, inspector o supervisor, y también desvincularlos estos propios, ¿no? Un tercer punto, considero que las entidades, previamente a la convocatoria de un procedimiento de selección, deben identificar si en algún lugar de la obra existe o no existe acceso a Internet, ya que a partir de dicha información se podrá definir el uso de un cuaderno de obra digital o, por el contrario, si deberán solicitar ante la dirección del SEACE la autorización para el uso de un cuaderno de obra físico. Ello de conformidad a lo señalado en el numeral 9.3 de la mencionada directiva, ¿no? Aunado a ello, es importante precisar que el hecho que la dirección del SEACE autorice el uso del cuaderno de obra físico, este no exime la obligación que tienen las entidades de habilitarlo dentro de la herramienta informática del cuaderno de obra digital. Finalmente, es necesario que las entidades, a través del usuario administrador del cuaderno de obra digital, habiliten el cuaderno de obra digital al momento de la entrega de terreno a efectos de que los usuarios autorizados, como el residente, supervisor o inspector, puedan registrar oportunamente los asientos correspondientes. Muy bien, agradecemos a Darry Mota, supervisor de la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OCE, por haber compartido con nosotros respecto a la supervisión del cumplimiento del uso de la herramienta informática del cuaderno de obra digital del OCE. Muchas gracias, Darry. Muchas gracias, Jan. Hasta una nueva oportunidad. Bien, amigas y amigos, antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su agrado y sobre todo que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. ¡Hasta pronto! Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.